Dicho esto, si os parece bien, pues vamos a empezar con las preguntas. Como siempre voy a ir diciendo quién ha redactado la pregunta, la leo y a partir de ahí Cristina, Julia, Marta, quien quiera de las tres, se lanza y contesta, ¿eh? Pues voy con la primera. Sandra Arias nos comenta, ¿las pagas extraordinarias se podrían considerar como complemento salarial en vez de salario base? Lo comento porque en las pagas pueden intervenir complementos salariales que tienen que ver con la antigüedad, puesto de trabajo, etcétera, que harían desvirtuar el resultado. ¿Es correcto? Un contexto, si no os importa, a ver, todos los conceptos que sean diferenciados, todos los conceptos salariales que sean diferenciados y que de hecho estén sujetos a elementos de modificación diferentes, si los desagregamos, mejor. Que al final lo que no debemos hacer es agrupar más de la cuenta. Todo lo que sea desagregar, mejor, porque nos va a dar una visión mucho más específica de dónde está la problemática. Vamos con la siguiente. Alberto nos pregunta, ¿la retribución en especie se cuantifica en su precio o por su valoración? Por ejemplo, con un coche se registrará el valor en especie del vehículo o el valor de mercado del vehículo. Es una pregunta compleja, pero si os animáis a responderla. Como retribución en especie, el valor en especie. El valor de mercado puede variar, si es sobre todo un coche, pues imagínate lo que puede variar el valor de mercado si el coche es nuevo, si el coche es, pero no, es el hecho de se ha gratificado a la persona con un coche de precio. Gracias, Cristina. Vamos con la siguiente. Mercedes Arcos nos dice, pero entonces si estamos obligados a hacer una auditoría retributiva, ¿sí que deberíamos de tener un registro por puestos de igual valor? Claro. De hecho, la auditoría retributiva para empezar en la auditoría retributiva tienes que hacer la valoración de puestos, precisamente para identificar puestos de igual valor. Y ahora luego, si te vas al 902, dices, en el momento en el que tienes auditoría retributiva, el registro retributivo tienes que hacerlo también por los niveles que te han aparecido en la auditoría retributiva. Siguiente. Nuria Vergel. ¿Existe algún periodo de gracia desde la inspección de trabajo para subsanar el no haber hecho el registro retributivo o además de la sanción monetaria se ha de entregar lo antes posible? Sí, te multan. Os lo digo ya. Os lo comento porque es que además ha sido súper curioso. Van con la sanción impresa, porque como es obligatorio lo tienes que tener. Van con la sanción impresa en muchos casos y te la piden en el acto para que se lo enseñes. Y luego pues lo tienes que entregar cuando ellos establezcan. Gracias, Marta. Nuria lanza también una segunda pregunta al respecto que nos dice, ¿a partir de qué fecha del año nuevo se ha de tener el registro retributivo hecho? Sinceramente, ya os digo que el que os he puesto en pantalla que como ejemplo es de este mes y piden el de 2021, es decir, estamos a inicios de marzo. Lo antes posible. Tenerlo lo antes posible, porque os lo van a pedir. Es decir, no retraséis. Yo no esperaría a más allá del primer trimestre del año para hacer el registro del año anterior. Perfecto. Seguimos. Poco X3 nos dice, buenas tardes, ¿cómo se evidencia que se ha puesto a disposición de la RLT el registro 10 días antes? ¿Email, firma de un documento? Sí, le haces un documento de elevación a consulta, ese documento evidentemente lo vas a aportar a la RLT te lo va a firmar. Si lo haces mediante el comité de empresa, pues puedes quedar constancia en acta en el comité de empresa, es decir, siempre documentado. No me vale una llamada por teléfono al de la RLT y decirle, oye, ¿qué tal? Es decir, todo dejémoslo documentado. No hay un formato documental obligatorio que si no lo haces vas a tener un problema, pero documentado. Perfecto. Mercedes Arcos, esta va dirigida a ti, Cristina. Dice, cuando hablabas de la comisión negociadora en cuanto a negociar la auditoría salarial, entiendo que con sindicatos esta comisión puede ser elegida a dedo en la empresa si no tenemos RLT. Jamás. No. O sea, la comisión negociadora, la que negocia la auditoría, es la que negocia el plan de igualdad. El plan de igualdad, la legitimidad para pertenecer a la comisión negociadora la regula el artículo 5 del 901. ¿Vale? Está muy delimitado quién puede negociar y quién no puede negociar. Si se os ocurre
meter a una persona que no tiene cabida, que no está legitimada en la comisión negociadora, vuestro plan de igualdad no va a pasar del primer filtro de RECOM. O sea, os lo van a devolver. Y si intentáis argumentar, os lo van a cerrar. RECOM últimamente no se anda con tonterías. Carmen Díaz nos dice, en el 902 solo se hace referencia al artículo 28 del Estatuto de Trabajadores, a empresas. ¿Cómo justificamos que las administraciones públicas tienen que hacer un registro retributivo? ¿Existe en el Estatuto Básico del Empleo Público alguna mención a este registro? Importante a nivel de administración pública, ¿vale? Quien tiene que hacer el registro retributivo, las administraciones públicas lo tienen que hacer respecto al personal laboral. Si te vas al 902, estaba a disposición adicional cuarta, si no recuerdo mal, que es el que te hace referencia a esto. Te dice, las administraciones públicas tienen que hacer el registro, sí, respecto a su personal laboral. Al personal no laboral, no. Vale. Carmen, más que nada porque también son sueldos públicos, claro. Por la ley de compliance de 2009 es obligatorio tenerlos públicos incluso en la web de los ayuntamientos. Perfecto, gracias Marta. Carmen nos hace una segunda pregunta que nos dice, el 902 dice que cuando una empresa con al menos 50 personas en plantilla cuenta con diferencias mayores al 25% en su registro salarial, tendrá que justificarlo. ¿Esto quiere decir que en el caso de que esas diferencias se dieran en una empresa de menos de 50 personas trabajadoras, no se justifica? No es obligatorio que aparezca la justificación en el informe. Verónica Pozo nos dice, si tengo incorporaciones durante el año 2021, al hacer el registro, ¿se pone el salario percibido? ¿No será equitativo a otro que ya haya estado todo el año? ¿O se pone el anual que hubiera percibido? Esto tened en cuenta lo que ha comentado tanto Marta como Julia. Y aquí es una cuestión casi de preferencia personal o si no queréis mojaros, hacer las dos versiones. Una con los salarios realmente percibidos y otro con el salario normalizado. Diferencias vas a tener siempre, sobre todo cuando tienes tanto movimiento de plantilla. ¿Qué significa? Que a lo mejor anualizándolo te vas a quitar brechas en un lado, pero luego te vas a poner brechas en otro porque has anualizado un complemento que no tendrías. ¿Qué significa esto? ¿La realidad cuál es? La realidad es que por H o por B hay personas que han cobrado menos que otras personas. Tú puedes coger, dejarlo así, dejar el salario real y luego justificar y decir, esta brecha aparece aquí porque aquí tuve muchísimo personal temporal, o puedes decidir anualizar y luego justificar las otras brechas que te van a salir. Es decisión propia, no hay ninguna obligación de anualizar o de no anualizar, de normalizar, entendiéndonos como normalización del salario. Pero siempre vas a tener que justificar algo, porque es lo lógico, las empresas no son estáticas, siempre va a haber movimiento. Gracias. Cristina nos pregunta, si utilizamos la herramienta que proporciona el Ministerio para el registro, ¿cuál es la mejor manera de reflejar un periodo de suspensión del contrato? ¿Añadimos diferentes situaciones contractuales o se añade esta circunstancia en la justificación de la brecha? Si utilizas la herramienta del Ministerio, primero cruza los dedos para que te hagas los cálculos bien, pero yo siempre soy partidaria de justificar. Pero porque al final es tocar los salarios lo menos posible, hacer los menos malabares posibles y justificar. Que al final es lo que te dice la ley te dice justifícamelo, no tócamelo de manera que no se haga brecha. Perfecto. Vamos con la siguiente. Julia nos dice, ¿los trabajadores con contrato laboral indefinido o no, pero parcial, están excluidos? ¿No se consideran como jornada reducida? No entiendo la pregunta. Bueno, vamos a hacer una cosa. Paso a la siguiente y si Julia quiere hacer un matiz de su pregunta por el chat, la reformulamos. ¿Os parece? Vale. Venga, pues vamos con la siguiente entonces. Marta nos dice, ¿cómo se tipifican los grados de sanción? ¿En base a qué? No solamente a tener o no, ¿cómo multan de 626 euros a 6.200? Hombre, a ver, no somos inspectoras de trabajo ninguna de las que estamos aquí. Eso para empezar, ¿vale? Pero tened en cuenta que no es lo mismo que no tenga el registro retributivo hecho una empresa de 10 personas que una empresa de 1.000 personas. No es lo mismo que no tenga el registro retributivo hecho una empresa que no tiene el de este año por una situación la que no lo ha hecho en su vida. Es decir, al final, las sanciones, entiendo que el personal que trabaja como inspector de trabajo tiene sus criterios, no lo sé, pero entiendo que evidentemente
Tampoco No creo se que podía. una empresa que habitualmente haya tenido inspecciones y denuncias de este tipo, supongo que irán a saco a por ellos. Claro. Va un poco también en la voluntad, es lo que comenta Cristina, un poco en la voluntad, ver que hasta qué punto no lo has hecho porque no has podido o porque no tienes los medios, pero sin embargo sí que tienes voluntad, eres un poquito oscuro. Perdón, Robert, antes de que sigas, Sí. Julia, estaba en el apartado de personas que sí que están incluidas. Ahora lo voy a revisar, pero era el matiz a la pregunta que no habíamos entendido antes. Es que Julia acaba de escribir en el chat Sí. y nos dice, la presentación de Julia nos indicaba que los trabajadores a tiempo parcial están excluidos del registro retributivo. Están incluidos, está en el apartado de que están incluidos. Vale, venga, pues entonces la damos como respondida. Azucena nos dice, ¿qué diferencia hay? Y a ver si intentamos simplificar esta al máximo porque si no nos vamos a ir mucho de tiempo. ¿Qué diferencia hay entre registro retributivo, informe del registro retributivo y auditoría retributiva? Vale, súper rápido. Venga. Registro retributivo e informe de registro retributivo es lo mismo, ¿vale? Informe de registro retributivo es, porque claro, una vez haces todas las brechas, tienes todas las brechas, tienes luego un pequeño apartado donde justificas. Entonces haces un informe, pero ese es el registro retributivo. Diferencia con la auditoría forma parte del diagnóstico de igualdad, la auditoría tiene una valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género, tiene una nivelación de puestos de igual valor, las brechas se hacen por puesto de igual valor, o sea, por nivel de puestos de igual valor, tienes una justificación de las brechas y tienes un plan de acción para solventar esas brechas que metes como acción positiva en tu plan de igualdad. Ya. Muy bien. Pues vamos entonces con la siguiente. Xavi Puyol. Si en administraciones públicas no se necesita registro para el personal funcionario, ¿este debería estar incluido en la auditoría salarial? En la auditoría, cuando hablamos de auditoría retributiva, hablamos del personal que está dentro del plan de igualdad. Volvemos a hablar de la diferencia entre un plan de igualdad corporativo y un plan de igualdad municipal, ¿vale? El plan de igualdad se hace sobre el personal laboral. Gracias, Cristina. Pues vamos con la siguiente. Nos dice Carmen. Tengo una pregunta sobre auditoría salarial. Sé que no es el tema de la jornada de hoy, así que si no procede entenderé que no la contesten. Para empresas que tienen la obligación de elaborar un plan de igualdad, también es obligatorio presentar auditoría salarial para poder registrarlo en Redcom. Pero en el caso de las administraciones públicas, ¿es absolutamente necesaria la auditoría, dado que su forma de registro es a través de su publicación en el boletín oficial correspondiente? Todos los planes de igualdad cuando se registran en Redcom pasan a publicación en BOE, eso por un lado. Luego, si estamos haciendo un plan de igualdad corporativo, es un plan de igualdad que se tiene que elaborar de la misma manera que lo haría cualquier otra empresa. Si estamos haciendo un plan de igualdad municipal, no tiene nada que ver, se regula de otra manera, ¿vale? Haceros a la idea, todo lo que se tenga que registrar a través de Redcom tiene que seguir todas las indicaciones de Ley de Igualdad, Real Decreto Ley 6/2019, 901 y 902. El resto de planes de igualdad a nivel municipal, un plan de igualdad, esto se regula solo por la Ley de Igualdad. El resto de reales decretos no aplica. Muy bien. Pues vamos con las 3 últimas preguntas y cerramos el ciclo de preguntas porque nos estamos yendo de tiempo. A. García nos dice, ¿los RLT pueden pedir el informe si no se les avisase de que se está realizando el registro? Sí. El problema de que no le avises de que está realizando el registro es que lo has hecho tú mal, pero la RLT siempre va a poder pedirte el registro. Es tu derecho. Perfecto. Vamos con la penúltima. Eva nos dice, si no utilizas la herramienta del Ministerio, ¿cuál es la mejor plantilla para realizar el registro? A ver, yo te voy a decir la mía, pero entiendo que buscad, leeros el 902 y fiaos de una plantilla que os den, obviamente, unos porcentajes que sean reales y que desglosen todos los conceptos que a vosotras y a vosotros os interese desglosar en el registro. De ahí que, digamos, ostras, si no sois profesionales, recurrid a un profesional, básicamente para que identifique todo aquello que a lo mejor no sois capaces de identificar. Muy bien, pues vamos con la última, que nos la formula Verónica Pozo y nos dice, ¿cómo justificas que has avisado a la RLT 10 días antes del registro? ¿La inspección te puede pedir algo que justifique que lo has hecho?
es lo que comentábamos antes. Tú coges y haces la justificación. O sea, haces la elevación a consulta. Imaginaos que enviáis un documento y la RLT lo firma. O que hacéis un acta en comité de dirección y la RLT lo firma. Luego tú tienes el registro, tú tienes que comunicar que tienes el registro. Pues miras las fechas y será como mínimo con 10 días posteriores a hacer la comunicación. No hay más complicación que esto, ¿eh? No penséis que es algo muy enrevesado. Pues muchas gracias, Cristina. Bueno, agradeceros nuevamente, Marta, Julia, Cristina, vuestras ponencias de hoy. Esperemos que todos los que han asistido a esta jornada nos marchemos hoy sabiendo un poquito más sobre el registro retributivo. Agradecer la asistencia, como siempre, vuestras aportaciones a través del chat. Y nada, pues despedirnos aquí y nos vemos en la siguiente. Os iremos informando.